Hermanos y hermanas en Cristo, tengan todos ustedes un buen día. Les saluda nuevamente el hermano Juan Justiniano Negrete desde Columbus, Ohio, Estados Unidos. Esta vez en un corto y breve mensaje en la serie de 2 Corintios 10, 4, 6. Destruyendo fortalezas y derribando argumentos. Antes de entrar, vamos a dar lectura a este programa de lo que se refiere a 2 Corintios. Y la palabra es leída en nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 10, 4, 6 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, eso es lo que hacemos, hermanos. Vemos la palabra y hacemos que ésta llegue en forma veraz y contundente para todos los hermanos y hermanas, sean cristianos, no sean cristianos, porque la palabra tiene que ser administrada y ministrada en forma veraz, elocuente, sencilla, que llegue a todos. Eso es lo que quiere el Señor, pero no que transgredamos y tratemos de cambiar el significado y lo que la misma palabra nos está enseñando. Para empezar en este día, vamos a hacer la oración correspondiente para que el Divino Creador y nuestro Señor Jesucristo nos guíe en este sentido. Amado Padre Celestial, tú que estás en las alturas, tú que todo lo sabes, tú que conoces el corazón de tus fieles, Señor. En este momento te doy gracias en nombre de mi Señor Jesucristo, por haberme permitido una vez más que pueda llegar a todos mis hermanos y mis hermanas, quienes tienen la avidez y tienen el deseo de conocer más de tu palabra, más de conocer de la verdad que tú nos dices día a día, para que podamos engrandecernos, para que podamos tener esa luz que necesitamos para poder tener de tu sabiduría y poder seguir en el crecimiento espiritual que necesitamos para alcanzar la salvación. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido, Dios Padre, que guíes este pequeño mensaje, que sea bien claro, porque tu palabra también es verdadera y clara, Señor. Te lo pedimos y te pedimos bendiciones para este programa, para quienes nos ayudan a hacer lo posible, y también bendiciones para todos aquellos quien lo escuchan y quienes no lo escuchan, también para todas las familias enteras, cristianas y no cristianas. Gracias, Señor, una vez más. Bendito eres ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, este tema ahora es un tema que voy a volver a repetirlo, porque ya había hecho yo unos 3 mensajes y que están en mi canal de YouTube, 3 mensajes que se refieren a la creación. El primero fue el capítulo número 1, versículo número 1 de la Biblia, que es en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso fue el primer mensaje. El segundo mensaje fue la creación del hombre y los seres vivos en la tierra. Y el tercer mensaje fue el de Jesucristo y la ciencia. Entonces los 3 estaban relacionados, y el tercero prácticamente, que es la ciencia, para ver qué es lo que hay entrelazado o en contraposición de la ciencia, que muchas veces se dice que la ciencia está mal, que la ciencia aquí, que la ciencia más acá. Entonces, los que están interesados pueden ver los 3 mensajes. El número 3 de Jesucristo y la ciencia es el que clarifica muchas cosas en cuanto a la relación de la escritura, la palabra y la misma ciencia, porque la ciencia no es de los científicos ni es de nosotros, la ciencia es de Dios.
Ellos solamente la administran, la estudian y la dan a conocer. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, entonces, este es un tema que me ha llamado la atención y realmente, inclusive hasta cierto punto de alguna molestia, porque he escuchado a algunos hermanos que están hablando, interpretando mal lo que es la palabra. Entonces vamos a ver en Génesis, precisamente en el Génesis, y nos vamos a referir al capítulo 1, versículo 20, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hoy vamos a analizar esta oración. Prácticamente esta oración ha llevado a controversia y es controversial porque están cambiándola absolutamente todo. Yo dije en mi mensaje de analizando esta oración o esta frase, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra, ahí nos quedaremos. Entonces, ¿por qué había empleado un plural? Dios, en primer lugar. Dios había empleado un plural porque Dios es un solo Dios, pero tiene tres manifestaciones, ¿no? Que es Dios, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un solo Dios, pero estas tres manifestaciones tienen la misma esencia y naturaleza del Padre. Yo había expresado que por el hecho de que Dios había dicho en forma de plural, era porque estaba con sus tres manifestaciones, refiriéndome más propiamente al Hijo, ¿no? Entonces han surgido versiones indicando de que eso no es correcto porque Dios estaba solo, ¿no? Entonces nos dicen que solamente estaba Dios y los ángeles. Entonces que Dios dijo, hagamos a nuestra, le había dicho a los ángeles. Yo nunca sabía que los ángeles eran creadores de lo que no se ve a lo que se ve. Los ángeles tienen poder otorgado por Dios, pero ellos no son creadores. El único creador es Dios y por ende su Hijo también, ¿no? Entonces, ¿cómo va a decir Señor por jugar? Hagamos. Si es un verbo para crear. El Señor no está jugando, está creando, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde hay la controversia, porque dicen que solamente estaba Dios y los ángeles. Es evidente, no vamos a decir que no estaban, vamos a leer algo de aquí, que dice Job 38:7, refiriéndose justamente a la creación y a Job, dice: cuando las estrellas del alba juntas alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, eso es en la creación, estaban todos juntos, estaban alabando, estaban adorando, alabando al Señor, ¿no? Maravillándose con esa creación. Otro, Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cuáles son los ejércitos de los cielos? Son los ángeles. Es evidente, el ejército de los cielos son los ángeles. Pero es imposible, es inverosímil que Dios esté diciendo, vengan, ayúdenme a hacer la creación. Hagamos entre ustedes, los ángeles y yo, al hombre. No, eso está mal, hermanos. Entonces, veamos, para destruir esta fortaleza y derribar este argumento, vamos a decir lo siguiente. Colosenses 1:15-16. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
¿Sí? Aquí tenemos otra. Hebreos 1, 2, 3, 4. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí es lo que les dije ahorita, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. Qué interesante, qué interesante. Miren ustedes, con eso destruimos esa fortaleza y derribamos ese argumento que tienen, que solamente fueron los ángeles. No, no es así. Ahora hay otro argumento que tienen, que dice en San Juan 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía perfecto. Pero aquí donde dice que era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, entonces dice, ese es Dios, ahí está Dios, no está Jesucristo. Evidentemente, no estaba ese nombre, Jesús. Porque dicen todavía, Jesucristo no estaba porque tuvo que pasar un largo tiempo para que Jesucristo venga a la tierra. Sí, es evidente. Vino y le pusieron ese nombre. Pero eso no quiere decir que estaba desde el principio el Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ¿lo vamos a sacar porque no tenía el nombre de Jesús? O sea, ¿el nombre de Jesús le da la cualidad de ser hijo de Dios? ¿O es ser hijo de Dios para poder tener un nombre? Creo que es así, ¿no? Entonces están muy equivocados. Ahora, si dicen que ese era el verbo, vámonos aquí. Apocalipsis 19:3. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. A ver, ¿quién? Vamos a ver Apocalipsis, seguimos, 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. ¿Quién? Jesús. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Estamos refiriéndonos a Jesucristo, lo que va a hacer, ¿no? Por la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces aquí mismo dice, él era el verbo de Dios. ¿Cómo me están diciendo que es el verbo y solamente era Dios? Con eso destruimos esa fortaleza y derribamos ese argumento y anulamos todo pensamiento dañino que ha influido Satanás para que haya esta definición. Bueno, perfecto. Ahora sí, hemos entrado ya, hemos definido, hagamos a nuestra. Entonces vamos a ir a la palabra imagen. Aquí desvirtúan la imagen y también he escuchado decir de que la imagen, que Dios tiene una imagen, que justamente en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y aquí dicen que él tiene una capa y una barba, y que esa es su imagen. Tamaña aberración. ¿Cuál es la imagen de Dios? Y Dios no tiene imagen, ¿no? ¿No es cierto? A ver, veamos. San Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Miren ustedes. Entonces, ¿cómo es que
que Dios no tiene imagen. Ahora, si yo lo veo a Dios vestido con una capa o vestido como dice aquí, vestido con una ropa teñida de sangre, ¿y qué más dice? En su muslo tiene escrito en su vestidura. Pero ese es un aspecto, es una forma de presentarse, no es la imagen de Dios. Cuidado, el Señor puede presentarse con muchos aspectos, con muchas formas, de acuerdo al servicio que va a hacer. Si es un servicio de adoración, pues estará con un traje apropiado a la adoración. Si esta es una situación de guerra, va a estar con un traje apropiado a la guerra. Pero no por eso esa es su imagen. Entonces, la imagen de Dios, Dios es espíritu, no tiene imagen. Por eso es que cuando Dios moldeó al hombre y dice hagamos a nuestra imagen, semejanza, al decir imagen, él, una vez moldeada la figura del ser que estaba formando, pues le dio un soplo. Ese soplo no era un viento cualquiera, era su espíritu. Entonces ese espíritu al primer hombre, que es Adán, se lo dio. Y ese espíritu se transmite de generación en generación, ¿no? Han pasado tantos de la generación, ya 7000 años más o menos hasta nosotros, 2019 años después que vino Jesucristo. Entonces el hombre no se está deformando. La transformación del hombre y la procreación del hombre continúa y continúa de la forma que Dios lo ideó, que Dios lo preparó y que de la forma que Dios lo creó. No hay ninguna diferencia y no ha habido ninguna, podríamos decir, dislocación en la creación en cuanto a que el hombre se pueda deformar o la mujer en el transcurso de todos los tiempos. Los genes se han mantenido y siempre sale hombre y mujer. Cuando procreamos, cuando juntamos con una mujer y hacemos una familia y procreamos los hijos, siempre salen lo mismo, salen tal como Dios lo ideó, lo preparó y lo creó. Entonces, ese espíritu es el que el Señor nos ha puesto y ese espíritu es el que se transmite de generación en generación. Por eso es que tenemos la vida, por el Espíritu de Dios. Acuérdense que cuando Jesucristo estaba en la cruz y Él estaba expirando, antes de expirar dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo encomiendo mi alma, ni dijo mi cuerpo, dijo mi espíritu. Y para corroborar esto del espíritu, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos tres componentes. El ser humano tiene tres componentes que son espíritu, alma y cuerpo. O sea que cuando uno muere, cuando murió Jesucristo, su espíritu volvió a Dios porque es el que lo da para vivir. Y este espíritu lo tenemos todos, hermano. Así como el sol nace para todos, el espíritu es para todos. Así como la lluvia cae para todos, el aire para respirar es para todos. Eso es así. Eso es verdad. Entonces cuando morimos el espíritu sale y tiene que ir a Dios. Y el alma tiene que ir a cierto lugar. Eso no estamos hablando ahora de ese tema. Pero el alma sale y tiene dos caminos. Si no murió en Jesucristo, inmediatamente ya se tiene que ir a donde tiene que irse, abajo, al infierno. No hay purgatorio, hermanos. En la Biblia en ninguna parte hay purgatorio, así que no se deben engañar con eso del purgatorio, que era más o menos bueno el difunto y que Dios le da una oportunidad para purgar sus penas y sus pecados y va a estar un tiempo en el purgatorio. No, eso es mentira. No hay. Murió sin Jesucristo, no hay de otra. Murió en Jesucristo, pues no es el estudio de ahora, no ese es el tema.
Pero esa es la cosa. Entonces lo que tenemos que cuidar es el alma, porque ahí se está jugando ¿qué? Nuestra salvación y todo. El cuerpo, olvídense, aunque sea bien fisiculturista, bien macanudo, bien fornido, al cementerio. Y ahí los gusanitos nos decían, está que buen muchacho, que no decía pesa, mejor lo respetemos. No, va a estar más sabroso todavía. Bueno, hermano, entonces hemos dicho y hemos probado lo que es la imagen. Entonces la imagen de Dios no es cualquier cosa que se nos venga a la cabeza, que tiene capa, que tiene barba, que tiene una túnica o que tiene un chulo. No, hermanos. Esa es la imagen, ese espíritu. Respetemos a Dios. Respetemos a Jesucristo. Por favor. Luego, dice para terminar, a ver qué más tengo aquí. Bueno, creo que ya con eso hemos probado lo que significa casi el total de esa oración o que es esa frase. Hagamos ahora al hombre a nuestra imagen. Ahora vamos a entrar a nuestra semejanza para terminar el pequeño mensaje. Entre las virtudes propias innatas o virtudes o cualidades innatas de Dios, que son divinas, que solo pertenecen a Dios, no hay más quien la tenga, son omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿no? Y hay otras también, ¿no? Pero las más principales, digamos, son estas, que todo el mundo la escucha, la conoce y la puede retener. Además de esas virtudes, hay una muy grande, que el Señor es eterno, existió, existe y existirá siempre. Aleluya, ¿no? Entonces es inmortal. ¿Y cuál es la semejanza que tenemos nosotros para con Dios? A veces dice la gente, escuché a un pastor y dijo que nosotros somos dioses juniors. Pero no explicó por qué razón. Dijo dioses juniors porque nos hizo así, nos hizo acá. Y no dio una explicación. Y no la dan tampoco. Porque la semejanza de Dios, en base a las virtudes, nosotros tenemos siempre, al ser creados, tenemos esa maldad, ¿no? Y nuestra carne siempre nos guía al mundo, nos tira al mundo. Entonces, en el mundo, ¿qué tenemos? ¿Ah? Tenemos un montón de cosas, ¿no es cierto? Tenemos idolatría, tenemos adulterio, tenemos fornicaciones, tenemos, ¿qué más? Odio, ira, ¿no? Mentiras, ¿no? Lascivia, ¿no? Todas las cosas concernientes a la sexualidad, ¿no? Todos los derivados y tutti quanti, ¿no? Entonces todas esas cosas están en la carne y están en el mundo. Pero qué nos puede entregar Dios? Nos entrega su amor, porque a través de Él tenemos que amar también a nuestros semejantes. Y el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? O sea que no hay nada que pueda estar encima del amor de Dios. Nuestro norte y lo primero que debemos hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Ya nos dijo Jesucristo. Debemos amar al Padre, debemos amar a Dios, y todo lo que pidamos, pídanlo a través mío, dijo Él, ¿no? Entonces ese es el primer amor que debemos tener con Él. Después viene el amor de nuestras esposas, nuestra familia, nuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera. Pero es ahí donde empieza. Y después que tengamos amor por nosotros mismos, porque si no tenemos amor por nosotros mismos, entonces yo no voy a tener amor por nadie, no voy a amar a mi prójimo. Tengo que amarme a mí, porque si no, después no voy a amar ni a un pequeño gatito, ni a un perrito voy a amar. Más bien los voy a patear.
¿sí? Entonces ahí empieza. ¿Y qué más nos enseña el Señor? Nos da verdad, nos da justicia, nos da benignidad, nos da caridad, nos da templanza, todas esas cosas buenas, todas las cosas buenas que tiene Dios. Entonces cuando entramos al camino del Señor, empezamos a aprender que debemos sacar esas obras de la carne y empezar a meter a nosotros los frutos del Espíritu. Si yo soy mentiroso, sacar. ¿No? Si yo soy hablador, hablo malas palabras, sacarlo. Si yo doy un falso testimonio, no. Si yo me gusta robar algo, no. Si me gusta el sexo o la pornografía, tengo que dejar eso y meter las cosas de Dios, los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede ahí? Me estoy asemejando a Dios, pero no voy a ser Dios Junior. Hazme el favor. Seamos un poco decentes en nuestras locuciones que estamos diciendo. Entonces yo me estoy semejando ya a Dios. ¿Y cuándo voy a ser ya semejante a Dios? Cuando esté aprobado y me salve. ¿De qué? Me salve de la ira, del juicio de Dios. Entonces sí, yo traspaso esa puerta para vivir una vida eterna. ¿Y voy a ser qué? Inmortal. Igual que Dios. Entonces soy semejante a quién? A Dios. Queridos hermanos y hermanas, con esto quiero que refrendemos una vez más las palabras de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que es un solo Dios, pero con 3 manifestaciones que tienen la misma esencia y la misma naturaleza del Padre. Es muy importante. No decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, no es así. No hay Trinidad, Trinitario, ni Trinitaria, ni Tritatrita, ni lo que sea, no hay en la Biblia. Lo que pasa es que debemos interpretar la cosa así. Es un poco compleja, son misterios a veces del Señor, pero hay que pedirle discernimiento de las cosas. Santiago 1:5, pedirles más sabiduría, que Él la tiene y la da a quien la pide. Pero hay que pedirle con fe, hay que estar ahí con Él. Hermanos, gracias por su atención. Deseo que las bendiciones de Dios lleguen para ustedes y su familia. Y no se aparten de las cosas del Señor. Vamos a hacer la oración. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, en nombre de mi Señor Jesucristo, por haberme concedido este tiempo, de haber hablado de tu palabra, de poner en claro muchos términos que están usándose mal, Señor. Gracias, Señor, por soportarnos y por aprobarnos este proyecto de llevar adelante siempre las correcciones que debamos hacer. Y las hacemos con entereza, con voluntad y con amor y con esmero, porque te amamos, Señor. Te amamos mucho, Padre. Gracias nuevamente en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.